¿Me copia? Sí, Ok, continúa. Bueno, se cerró la sesión anterior y quedamos aquí. ¿Vieron cómo se saca una ecuación o un modelo matemático de un circuito RC? ¿Aló? Sí, aló. Ok. sí, sabe. ¿Alguna pregunta? A mí se me había caído la clase. No sé si fue que se había acabado el tiempo y No, se estamos acabó viendo. el tiempo. Pues quedamos Ah, en ok, ok. estarnos visualizando por qué daba primer orden, la primera derivada. Aquí, como pueden ver, se ve que es una derivada con la comillita, que era la derivada simplificada, ¿cierto? Pero aquí la vemos de una manera clara, la derivada y la variable y la entrada, ¿correcto? Vamos ahora a un circuito RLC. ¿Qué pasa en un circuito RLC? Tiene resistencia, bobina y condensador, ¿correcto? Sí, Aquí lo tenemos completo. Resistencia, bobina y condensador más la entrada. Como un circuito es en serie, ¿cómo son las corrientes? iguales. Igual, aquí partimos de este principio. Todas las corrientes son iguales y su R, y su L, y su C. ¿Por qué? Porque cuando ella pasa por cada dispositivo tiene su nombre, ¿verdad? Sí, Y cuando va aquí es la I del sistema, cuando va aquí y su R, y su L, y su C. Todo esto por ser un circuito en serie. Comenzamos con la fuente de entrada es igual, voltaje en la resistencia, voltaje en el condensador más voltaje en la bobina. ¿Qué nos están pidiendo? Voltaje en el condensador. ¿Qué quiere decir? Que toda esta ecuación la vamos a colocar en la variable B sub C. ¿Correcto? sí. Comenzamos. ¿Cuánto vale B sub R? Aquí decimos sustituir B sub R y B sub L. ¿Cuánto vale B sub R? Que es el voltaje en la resistencia. Y por R. Más B sub C, que es la variable que queremos calcular, más B sub L. Tenemos que cambiar este voltaje. ¿A qué es igual B sub L? Es igual a L por la derivada de su L entre el tiempo, ¿correcto? Y lo cambiamos aquí. B sub L es igual por la fórmula que la determina, que es esta que está aquí. Y vemos nuestra ecuación nuevamente. Tenemos I, B sub C y I sub L. Tenemos tres variables diferentes. Una ecuación diferencial solo debe tener una sola variable. Como las corrientes son iguales, ¿qué nos interesa conocer? B sub C. Entonces colocamos variable I sub C y sub C aquí. ¿Por qué hacemos eso? Vuelvo y repito, es un circuito en serie y las corrientes son iguales. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Comenzamos. ¿Cuánto vale I sub C? Buscamos nuestra tablita. Y I sub C vale la derivada de B sub C en el tiempo. Sustituimos I sub C, R que está aquí, C la derivada de B sub C en el tiempo, más B sub C que no la tocamos, queda allí, más L, C por la derivada de B sub C. Entonces, la derivada de una derivada, ¿cuánto es? La segunda derivada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo tengo una derivada y me la mandan a derivar, ¿te acuerdas de derivada de orden superior? Si yo derivo una función, obtengo la segunda derivada. Entonces aquí aparece L por C por la de segunda derivada de B sub C más R por C, la primera derivada de sub C más B sub C es igual a cero. ¿Cuál es la derivada aquí mayor? La segunda. Por lo tanto, es una ecuación de segundo orden. ¿Forzada o libre? Ajá.
¿Esto es una ecuación forzada o libre? Forzada. Forzada, ¿por qué? Porque hay una entrada, ¿verdad? Pero si decimos que la entrada es igual a cero, pasa a ser libre, ¿verdad? Sí. Ah, se lo está preguntando, ¿Aló? porque si quedaba en cero, quedaba libre. ¿Cómo? Si quedaba en cero, quedaba libre. No te escupí, ¿cómo? Que si quedaba en cero, quedaba libre. O no que quedaba en cero, según cómo se define. O aquí está La como es. derivada. Aquí está como es. Si decimos, por ejemplo, planteamos un problema numérico. La entrada es igual a cero, ahí pasa a ser libre, ¿correcto? Sí. Sí, lo había dicho, pero tenía el micrófono tapado. Ok. Entonces vamos a hacer otra variable, que es la corriente en el condensador, ¿correcto? Entonces, ahora toda la ecuación nosotros la vamos a colocar en corriente del condensador. Comenzamos. Partimos el mismo principio de nuestro circuito. Todas las corrientes son iguales, ¿correcto? Planteamos nuestra ecuación. Voltaje de entrada es igual V sub R más V sub C, V sub L. Como nos piden I sub C, ¿tenemos I sub C en nuestra ecuación? No, ¿verdad? Porque tenemos puro voltaje. ¿Qué hacemos? Cambiamos cada uno de ellos. ¿Cuánto vale V sub R? Y por R, ¿cuánto vale V sub C? 1 entre C, la integral de I sub C de T más, ¿cuánto vale V sub L? L por la derivada de I sub L entre el tiempo. ¿Qué nos piden? Corriente en el condensador. Como tenemos este principio de que las corrientes son iguales por ser un circuito en serie, cambiamos a I sub C. Tenemos I sub C aquí, I sub C aquí, I sub C aquí. ¿Qué tenemos aquí? Integrales y derivadas. A nosotros no nos enseñaron en la matemática tradicional o en el repaso que dimos una ecuación diferencial donde tenga integrales y derivadas. Esta ecuación se llama íntegro diferencial. ¿Por qué? Porque tiene integrales y tiene derivadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo eliminamos la integral? Para eliminar una integral lo que tenemos que es derivar la ecuación, porque eso nos enseñaron que la inversa de la integral es la derivada y la inversa de la derivada es la integral, ¿correcto? Sí. Y derivamos. La derivada de esta función, ¿cuánto es? La derivada de ella, porque no la conocemos, ¿verdad? La planteamos. Derivada de en el tiempo. Aquí aparece su derivada implícita. Igual a, vamos a aplicarla por orden mayor. La derivada de una derivada, ¿cuánto es? La segunda derivada. Aquí la tenemos. L por la segunda derivada de I sub C, que es este pedacito. Más la derivada de una función que I sub C, que tampoco la conocemos, ¿cuánto es? R por la derivada de I sub C, ¿verdad? Sí. Más la derivada de una integral, ¿cuánto es? I sub C, que es la variable. Y aquí tenemos nuestra ecuación diferencial que modela este circuito con la variable I sub C. ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces esta es la forma para obtener lo que llamamos nosotros un modelo matemático de un circuito eléctrico RLC. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué viene ahora? Plantear cuánto vale L, cuánto vale R, cuánto vale C, cuánto vale esta fuente de entrada. ¿Para qué? Para hacer el cálculo matemático. Una tarea fácil o aplicable para el examen. Los valores de L y R, usted les puede dar cualquiera. Sus tres primeros números de cédula, sus tres últimos primeros de cédula. Cualquier número que a ustedes les parezca. Para ver qué tipo de solución le van a dar o van a obtener. ¿Correcto?
Sí. Y de allí parte todo el contenido que va para el examen. ¿Qué caso vamos a obtener? ¿Cuál es la solución que vamos a obtener? Si es sobre, crítico o subamortiguado. Voy a dejar de compartir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Aló? Pregunta así como tal, no, pero para ver si se podía hacer un ejercicio como tal ya con el práctico numérico para guiarnos un poquito mejor, si se podría. Ok, ve. Eh, ¿Qué vamos? Ya, acuerda que cuando hablamos de las clases, tenemos un, un tiempo y un cronograma para las clases. Ok, ya dimos el repaso, que era el día de hoy, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, para la próxima clase, vamos a hacer un ejemplo más numérico con tiempo desde el principio para que completo por un solo ejercicio, donde ustedes visualicen todo lo que se hay que calcular. El Dale, examen es el, 12 de mayo, creo. no, del día 12. Ujú. Ujú. El 10 es el día miércoles. Ok, el día lunes vamos a dar esa clase con ese ejercicio resuelto. ¿Correcto? Sí. correcto. Entonces, vamos bien con lo que tenemos planificado. El día de hoy visualizamos, eh, ¿cómo que se llama? El repaso, que es lo que nosotros debemos manejar. La analogía de cuando veíamos matemáticas 4 a lo que estamos viendo en circuito, para que es como que entendieran si lo aplicamos, si lo tenemos que recordar. ¿Copiado? Copiado. Sí, Entonces, copiado. ese era el fin de la clase de hoy, pues. Y que ustedes vieran de forma sin sonar un poquito, no sé, sonar mal, es fácil sacar una ecuación, es una ecuación de un circuito eléctrico. O la base, para decirlo así, pues es como que usted tenga un circuito en serie y ustedes digan, ve, vamos a sacar lo que es la teoría. A mí como profesor me interesa que ustedes vean que un circuito eléctrico, RLC, sale una ecuación diferencial. ¿Correcto? Sí. Lo que le iba a preguntar, allí estábamos viendo lo que eran los circuitos RC y RLC en serie. ¿No lo vamos a ver lo que es la parte en paralelo? Ahí donde iba ahorita. ¿Qué sucede si queremos complicar o hacer el cálculo más difícil o traumático? Vamos a hacer un circuito de 3 mallas, ¿cierto? Ah. No, acá no es en serie. Pero, Creo que hasta ahí. no, pero vean lo que vamos, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros conocer? La teoría, ¿verdad? La Sí. teoría matemática sobre los circuitos en RLC. Aplicarla, de dónde sale, por qué sale. Si nos queremos agarrar un circuito de llenar 5 o 6 páginas de un cuaderno para resolverlo, vamos a buscar un tres mallas que salga un sistema de ecuaciones, nos inventamos una ecuación larguísima y tal. Pero ¿qué vamos a lograr con eso? Más trauma, más dolor de cabeza, que los circuitos no, nos fastidian y todo. No, lo que queremos es salir claro de circuito 2. Sí tenemos la teoría, sí es cierto que con estas formulitas y con lo que nos enseñaron, ley de mallas, ley de Ohm, podemos resolver un circuito. Que sí, podemos poner dos circuitos en paralelo y nos podemos agarrar un lápiz y una hoja y a darle para resolverlo. Fino, chévere. Podemos pasar 3, 4 horas dando una clase con eso. Pero la idea básica siempre es darlo desde el punto de vista académico, que ustedes aprendan la teoría, vean la práctica y digan, sí sé cómo Sí. sacar o cómo aplicarlo. Va a haber un grado Es de como la, dificultad mayor, grande, bueno, que nos lo encontraremos en el camino, ya sea, pero lo básico y lo esencial
de verdad el objetivo que ustedes lo manejen. Sí, sí. Como el refrán, la enseñanza que nos dio aquella clase sobre el joven que aplicó la práctica y no sabía la teoría sobre las Es, bancas de batería. es correcto, pues. Tenía un circuito allí o una sumatoria en serie y él, de voltaje en serie, él no lo conocía, pues. Entonces, ya cuando nos enfrentemos a eso, sí, aquí ya la capacidad de uno es si lo estoy aplicando o no lo estoy aplicando. Pero que ustedes lleguen, no, de los circuitos RLC sale una ecuación diferencial y ustedes empiezan, no, a mí lo que me enseñaron fueron 4 mallas lo que me dolió la cabeza cuando lo resolví. Pero que ustedes digan, ve, el voltaje del condensador está dado por esta ecuación, la corriente en el condensador está dada por esta ecuación, la corriente en la bobina por este y el voltaje en la bobina. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, vamos a empezar a sacar ecuaciones de malla, ecuaciones de corriente, porque eso lo sabemos, ley de nodo, porque eso fue lo que nos enseñaron en circuito uno, ¿correcto? Entonces, aquí lo que queremos es eso, pues, aplicar ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos. Y téngalo por seguro que esta teoría que nosotros estamos revisando en este primer examen, todos son de eléctrica. Sí, Sí. bueno, yo. Téngalo por seguro que lo van a ver en sistema de control, si ven una materia de sistema de control. Yo estoy viendo teoría y control. Téngalo por seguro que tú vas este cuento o esta historia que te estoy contando hoy y estamos repasando, la vas a ver tal y cual en teoría de control. Sí. La vas a ver igualito, pues. Y bueno, le ibas a mostrar para culminar la clase este archivo, que era lo que hablábamos fíjate que este archivo es de teoría de control. ¿Vio? Esto es teoría de control. Aquí tenemos sistemas lineales de segundo orden. De Ve, dominio de tiempo. ¿ah? Dominio de tiempo. En el dominio del tiempo, porque es donde ellos se ven en la en T o en S. Ujú. Entonces, fíjense, aquí nos dan B. Fíjense cómo aquí lo que cambia es la nomenclatura. Este cita, pero la teoría siempre es reales diferentes, reales iguales, complejas conjugadas. Ve, la misma teoría. ¿Cómo es la respuesta de un sistema de segundo orden? Sobreamortiguada. ¿Cuándo era sobreamortiguada? Reales iguales, reales diferentes, perdón. Y aquí tiene una ecuación, La gráfica. una gráfica que es una exponencial. Recuerden que las exponenciales son decrecientes, ¿verdad? Sí, señor. Pero si usted tiene una entrada que la está obligando a que se vaya a una constante, ¿cómo va a ser ella? Lo que hace la exponencial y luego se va a constante, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es crítico y sobre. Son muy parecidas. Tú no puedes determinar mediante una gráfica cuál es crítica y cuál es sobre. Pero vamos a ver la subamortiguada. ¿Cuál es la subamortiguada? Ve la teoría, un poquito más fuerte, pero son complejas conjugadas. ¿Y cómo son complejas conjugadas? Tiene senos y cosenos. Ve cómo hace aquí en esta parte. Y Sí. luego se va a una constante. Entonces, fíjense, vamos a hablar un poquito de aplicación. Como vamos a salirnos de circuitos 2, vamos a entrar en sistemas de control. Supongamos que esta sea la salida del ejemplo que nos dio el compañero Wences de un llenado de un tanque. Y el nivel de tanque máximo son 6 metros. ¿Qué está haciendo el llenado? Él comienza y llegó hasta 5 metros, hizo un movimiento oscilatorio y según lo que el sistema está haciendo es que él llegó hasta 3 metros. Aquí está listo. Y él se En mantiene, oscilación. ¿ah? En oscilación de Sin llenado. oscilaciones. ¿Por qué? Bueno, no podemos determinar si aquí hay un ruido interno por aquí escondidito, pero a simple vista no hay nada, ¿verdad? Entonces nos ponen a analizar esta gráfica. En el tiempo 10,
el sistema se estabiliza. Lo que entra igual a lo que sale. ¿Correcto? Tenemos un, un sistema controlado. No hay ningún problema. Al principio se hizo unos movimientos raros, pero logró llegar a su estabilidad. Entonces fíjense, todo está agarrado de la mano. Teoría matemática aplicada en circuito, aplicada en teoría de control, aplicada en cualquier rama de la ingeniería. Entonces, siempre es tener claro la teoría para cuando la práctica nos la encontramos, no nos van a amargar la existencia. ¿Copiado? Sí, entendido. Bueno, muchachos, si tienen Sí, sí. alguna pregunta, Preguntas. de todas maneras, a, a esos modelitos ustedes pueden volver a ver la clase, copiar la formulita y colocarles valores a R, L y C, lo que ustedes quieren. 1, 2, 3 y empezar a resolver. Y me pueden consultar, profe, me resolví y llegué hasta Con aquí. la misma fórmula que Ah, usted, con la misma fórmula que usted nos estaba mostrando. correcto, porque ese es el modelo. Eso no va a cambiar. Ok, ok, Lo que va a cambiar es el valor de R, L y C, ¿cierto? Sí, ok. Lo que va a cambiar es eso, porque si Enrique le pone a L4, RC, R5 y él le va a dar una solución, Juan se le va a cambiar otros números, César otro, pero Enrique puede cambiar cuánto vale el voltaje del condensador, no, porque eso ya está determinado. Ok, de acuerdo. Lo que va a cambiar Digamos, es el valor de la resistencia, porque vale 5, vale 6, vale 7, vale 8, vale 10. Y tal vez si cuadramos los valores, cuando digo que lo cuadramos, lo seamos, eh, tengamos nuestro cálculo bien hecho y se pueda, perdón, encontrar una solución crítica, una solución sobre y una solución subamortiguada. Que eso sería una muy buena pregunta para el examen, que se les pida. ese tipo de preguntas. Sí, que se les pida, por ejemplo, aquí está este modelo, dale valores a R, L, C para que encuentren las tres tipos de soluciones y ustedes Y demuestren eso. también, y también puede, o sea, no sé, como tipo sorpresa, también lanzar circuitos sin fuente, porque también puede aplicarse valores matemáticos, sin Correcto, R, S, cualquier condición allí es válida. ok, ok, Me están dando de ideas. acuerdo. No, no, no. Bueno, muchachos, ¿algunas preguntas? Que tengo otra clasecita por aquí. ¿Quedó Ah, claro? profe, una última por hoy. Ajá. Era que usted había propuesto sobre, entre compañeros, pues, trabajáramos en equipo, pues yo hice equipo con compañeros, con Wences, en extensión sobre el trabajo. No, está bien. Ok, Perfecto, no hay problema. Como ustedes quieran, pueden ser individual, en grupo. La idea es en grupo para fomentar bien lo que es la clase virtual, pero está bien, no hay problema. no, buenísimo. Bueno, muchachos, entonces estamos en contacto, cualquier duda. perfecto, muchas Dale, pues, gracias. Dale, pues. chao, Buenas gracias. noches.